Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. A esta hora saludamos cordialmente a la prefecta de Pichincha, la doctora Paola Pavón Caranqui, a quien le damos la más cordial bienvenida a la tercera emisión de Punto Noticias. Prefecta, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, estimado Washington. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por permitirme hacer un reporte casi a diario de lo que pasa en Pichincha y lo que sucede en el COE provincial. Un saludo también a la gente que nos mira y nos escucha a través de la frecuencia de Pichincha Universal. Y esta pregunta me veo en la obligación de hacerle, prefecta. Hay un mar de confusiones en cuanto a la información oficial que se da a través del Comité de Operaciones Emergentes. Mientras en la mañana, ayer sucedió eso, se decía un número de víctimas determinados, a la tarde se señalaba otro tipo de cifras, y esto evidentemente genera mucha desconfianza en lo que puedan decir las autoridades y en la recepción que puedan tener los ciudadanos y la credibilidad que puedan tener los ciudadanos respecto de los esfuerzos sinceros, honestos, profundos, potentes que se hacen en las provincias y en los cantones. Me gustaría, mejor dicho, prefecta, pedirle un análisis sobre esta situación. Washington, arranco mi entrevista expresando mi profunda preocupación por el anuncio que se ha hecho hoy en cadena nacional en horas de la mañana por la ministra del Interior, al señalar que estamos pasando a una siguiente etapa desde el 5 de mayo. ¿Y por qué inicio con esto, Washington? Porque usted hace un relato de algunas horas en donde la información ha cambiado trascendentalmente, se ha modificado trascendentalmente, cuando no tenemos certeza de que todas las pruebas que supuestamente se estaban realizando y estaban represadas estén ya con los resultados. De hecho, la ministra del Interior el día de la en horas de la mañana señaló que todavía no se tiene el resultado total de esas pruebas y en renglón seguido anuncian que estaríamos pasando a una siguiente etapa. La verdad, Washington, es que de mi experiencia estos 45 días en la crisis sanitaria, de mi presencia en el COE provincial, me atrevo a señalar lo siguiente. Creo que no están en la capacidad, no está el gobierno nacional en la capacidad de entregarnos información certera. Vuelvo a recalcar, la información que nosotros procesamos en los COEs provinciales, que nacen de la fuente del Ministerio de Salud, es una información oficial, pero no es una información real, a tal punto que el día de ayer nos acostamos con un número de contagiados y hoy nos levantamos con otro número de contagiados muy superior al de ayer. ¿Por qué? Porque recién se están realizando las pruebas en el país. Esa es la verdad. Y para poder tener datos reales, tal como lo han señalado otros países y otras experiencias, es necesario contar con las pruebas necesarias para poder conocer exactamente qué pasa, cómo está el virus, cómo ha evolucionado. Entonces, estimado Washington, lastimosamente no están en la capacidad porque no existe el número de pruebas realizadas. En Pichincha se hablan aproximadamente de 7.533 pruebas. Hasta el día de ayer eran 5.000. Hoy se nos informan que son 7.533 pruebas. Estos datos siguen siendo insuficientes de cara al contagio que presenta Pichincha, 1.634 casos. Somos en este momento la tercera provincia a nivel nacional con el 7.2% de contagios. Y si a usted le aumenta, Washington, un número enorme de contagiados asintomáticos que no presentan síntomas, si a usted le aumenta el número de pacientes que no están reportando ni al 911 ni a la otra línea del Ministerio de Salud, si a usted le aumenta pacientes que no están asistiendo a unidades médicas, que no están recibiendo asistencia médica, el número de contagios va a ser superior. Entonces, mi conclusión a los 45 días de la emergencia sanitaria es que el gobierno nacional no está en condiciones de presentarnos una información certera. Y ahí la segunda alerta.
mi enorme preocupación de que se anuncie un plan que no ha sido socializado con nadie. Hoy la ministra del Interior señala que vamos a la siguiente fase del plan. Pregunto, ¿cuántas fases tiene el plan? ¿Se ha socializado este plan con los COEs provinciales? ¿Sabemos las provincias que tienen más contagios a nivel nacional? ¿Cuál es este plan? Hablo en primera persona. Soy la vicepresidenta del COE provincial de Pichincha. Hasta el día de ayer, Pichincha era la segunda provincia con más contagios a nivel nacional. Hoy somos la tercera. Manabí nos ha superado. Pero no conozco de un plan. ¿Cuáles son las fases del plan? Bueno, y por último, no importa que conozca la prefecta o no. Lo importante, Washington, es que conozcan los gobiernos parroquiales, que conozcan los gobiernos municipales y fundamentalmente que conozca la ciudadanía cuál es el plan que se pone a consideración. Entonces, hay mucha confusión y también hay mucho temor. El día de hoy he recibido, después de la cadena nacional, una serie de llamadas, todo el mundo preocupado, alertando sobre la situación compleja que vivimos. Y quiero cerrar esto con una tercera alerta, Washington, que nos indiquen análisis prospectivos de cómo va el contagio. Porque hoy nos dicen que en la cadena nacional que ya el pico más alto lo hemos vivido. No conozco un análisis prospectivo del gobierno nacional, pero le puedo hablar del análisis prospectivo de Pichincha, que me responsabilizo y lo hemos hecho como gobierno provincial de Pichincha con el asesoramiento de epidemiólogos y también con personal nuestro, economistas y planificadores. Nuestro pico más alto, Washington, en Pichincha, según nuestro análisis prospectivo, está entre el 15 y el 18 de mayo. Entonces, una medida que permita dejar el confinamiento y pasar a el distanciamiento social, como se ha señalado, sin tener información. No están aceptando la recomendación de la OMS, no están aceptando la recomendación de los protocolos para levantar el confinamiento que hace la Unión Europea. Entonces, hay mucha confusión y mucha preocupación. Ahora, prefecta, he leído en las redes sociales, que son un canal de comunicación muy potente, he recibido comunicaciones a mis redes sociales señalándome justamente la preocupación que usted acaba de detallar. Sin embargo, de ello, esas mismas comunicaciones dan cuenta, y esto quiero pedirle su comentario, de que al parecer esta serie de contradicciones internas en el régimen no están permitiendo que se fijen políticas y estrategias consolidadas, unitarias, al interior del propio gobierno. Y que, consecuentemente, la ministra de Gobierno, al parecer, está teniendo presiones de determinados sectores, dígase, sector de la construcción, dígase, sector exportador, dígase, sector importador, para que agilite la reiniciación, entre comillas, de actividades escalonadas, como usted ya dijo, evitar el confinamiento para pasar a una etapa de distanciamiento social. Esto merece una profunda meditación. Frente a la última parte de su reflexión, yo quisiera recoger los principios. La Unión Europea, en su hoja de ruta para levantar el confinamiento, plantea criterios y plantea principios. Yo quisiera empezar por los principios, por la reflexión que usted hacía. Primero, basarse en criterios científicos más allá de soluciones sociales, políticas o económicas. Claramente la Unión Europea hace un llamado a sus naciones diciendo, ojo, primero conocimiento científico, evidencia científica, no presión del capital ni presión de los sectores empresarios que están angustiados porque el sector económico está paralizado. Entonces ahí hay un criterio en el que se está colocando la vida por sobre las presiones políticas, sociales y económicas. El segundo criterio habla de coordinación, que le decía hace un momento. Tienen que coordinar con los gobiernos locales. Se decía en la mañana, es que algunas provincias asumirán un color del semáforo, posiblemente otros cantones. ¿Cuáles? ¿Cuáles para prepararnos? Si tienen información, que nos den información para saber cómo vamos a estar preparados. Y tercero, el respeto y la solidaridad. Y voy a los criterios. Los criterios, primero hay que tener criterios epidemiológicos. Y en los criterios epidemiológicos básicamente está tener pruebas, saber los resultados de las pruebas y controlar cómo va la curva del virus. Segundo criterio que es fundamental y que es la pregunta que yo me hago.
A mí me encantaría dejar el confinamiento a Washington. Yo creo que Todos. estamos encantados de dejar el confinamiento. Pero aquí la pregunta, tal como señala el segundo criterio de la Unión Europea, ¿tenemos capacidad suficiente en el sistema sanitario para poder enfrentar una crisis de contagios, un pico de contagios? ¿Nuestro sistema sanitario está en condiciones de asumir? ¿Qué opina el ministro de Salud respecto a esto? A nosotros sí nos interesaría conocer el criterio del ministro de Salud. ¿Vamos a tener la capacidad de enfrentar como servicios de salud un pico nuevamente elevado como sucedió en Guayaquil? ¿Tienen nuestros hospitales la capacidad? Manabí, como la segunda provincia, tiene la capacidad de afrontar un cúmulo de contagios. Pichincha tiene esa capacidad. Y el tercer criterio que da la Unión Europea, tener la capacidad de seguimiento adecuado. Le puedo señalar, Washington, que a pesar del esfuerzo que hace el Ministerio de Salud Pública, no existe un control adecuado del cerco epidemiológico. Entonces, medidas como estas, que ya las está señalando la Unión Europea, y rápidamente señalo las de la OMS, pruebas que permitan controlar la transmisión. Tenemos el número de pruebas. En realidad tenemos el número de pruebas. Hoy de mañana en la rueda de prensa se colocaba la alerta de las provincias amazónicas. Hay el número de pruebas para todo el país. Segundo, datos oficiales de disponibilidad del servicio de salud, que es la otra fase que plantea el ministerio, la OMS. Y tercero, que no estén saturados los sistemas de salud, controlar los riesgos de los casos importados y las medidas de corresponsabilidad de la población. La ciudadanía tiene que asumir unas medidas de corresponsabilidad. Estas son las etapas que plantea la Organización Mundial de la Salud. No me opongo a que se deje el confinamiento siempre y cuando el gobierno nacional entregue esas garantías para que nosotros sepamos que nuestra población está salvaguardada, que nuestra población tiene condiciones reales para poder enfrentar una siguiente etapa, es decir, el distanciamiento social. Correcto. ¿Es buena la estrategia esta de la semaforización si no se cuentan con datos certeros, con datos valederos? Porque cuando uno entrevista al alcalde de Chunchi, al prefecto de Santa Elena o al alcalde de Cañar, de Azogues, ¿no es cierto? Les dan datos preocupantes y le dicen, bueno, aquí hay muertos diariamente que no existían antes de la epidemia. Y entonces, ¿cómo se va a definir ese semáforo? Si está verde, si está amarillo o si sigue en rojo, para actuar de manera adecuada y científica. Hoy la ministra del Interior habló incluso del semáforo por cantones. Ya me preocupe más. Claro. Mire usted, los casos, voy a topar casos concretos. Si usted tiene un número de contagios tan altos en Quito, y tiene un número bajísimo, como Puerto Quito, voy a tomar un solo caso en Puerto Quito. ¿Qué hago? ¿El semáforo rojo está en Quito y el semáforo verde está en Puerto Quito? Tengo de distancia 2 horas, una sola vía que me comunica entre Quito y Puerto Quito, que es la vía Calacalí-Río Blanco. Pongo en riesgo a la población de Puerto Quito, o Pedro Moncayo, que tiene únicamente 2 casos, que está por la zona norte a hora y 15 minutos del distrito metropolitano de Quito. En un país tan pequeño, el colocar semáforos significa colocar en riesgo a las poblaciones que están en verde, porque las distancias son muy cortas, porque el momento en que usted levanta la cuarentena y ya no coloca la posibilidad de movilidad como una excepción, sino como una regla, vamos a tener más número de contagios. Entonces, creo, Washington, que una decisión como esta amerita una profunda responsabilidad. Yo me permito hacer comedidamente un llamado al gobierno nacional. Me gustaría muchísimo escucharle al ministro de Salud, conocer si exactamente nuestro sistema de salud está en capacidad para pasar a la siguiente fase de distanciamiento social. Y nuevamente, cierro con esto, recordar los criterios de la Unión Europea, que no sea la presión política ni la presión social, y menos aún la presión económica, la que nos está llevando a tomar decisiones que después las podemos lamentar. Perfecta. En el COE nacional
participan actores fundamentales como son los prefectos, me supongo, o los COEs provinciales, pero también técnicos, la academia, científicos, etcétera, que puedan recomendar y advertir sobre eventuales peligros de equivocar la estrategia en el levantamiento del aislamiento? Washington, el COE nacional tiene una composición particular. Nosotros no participamos de ese espacio, participamos en el COE provincial. El día de hoy nosotros plantearemos nuestra postura, que es una postura que no se opone bajo ninguna circunstancia, nos oponemos. Lo único que exigimos como autoridades de nuestros territorios es que hayan garantías como estas. Respuestas del sistema de salud, el número de pruebas que se tienen que realizar en nuestras provincias, que se nos socialice el plan a las autoridades y también a la ciudadanía, que nos cuenten cuál es el plan. Nos dicen, vamos a pasar a la segunda etapa del plan. Perdón, la pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál era el protocolo? Hace unas semanas no nos hablaron de un plan, nos dijeron que había un semáforo, después nos dijeron que el sistema de la construcción, el servicio de la construcción y el sector de la construcción iba a entrar ya en operación, pero que ya nos iban a indicar el protocolo, no nos han indicado el protocolo, ahora nos dicen que vamos a la etapa de distanciamiento social, queremos saber cuáles son las etapas de este plan y sobre todo que la ciudadanía pueda interiorizar. Es decir, hay un tratamiento muy centralizado de los temas en el COE nacional, pues es lo que deduzco de sus análisis, prefecta. Habría que un poco Washington, aperturar eso. nosotros en la reunión, en las dos reuniones que hemos tenido del CONGOPE, hemos planteado nuestra preocupación respecto de el dejar de lado territorios y sobre todo a quienes estamos con el termómetro en el territorio, porque estamos ahí, salimos, estamos en nuestros barrios, en nuestras parroquias, en nuestros cantones. La coordinación es fundamental. Lo único que pedimos es coordinar y tener mayor acceso a la información. Lo que le decía hace un momento, si hay un análisis prospectivo que nos señala que ya hemos llegado a la curva más alta, que nos compartan, para nosotros también tener tranquilidad y poder transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. Pero en este momento, tal como se ha planteado en la mañana, sería irresponsable de nuestra parte hacernos eco de una decisión y de un plan que no hemos conocido. Pero existe la posibilidad de que el COE provincial, es decir, usted, prefecto, el alcalde de Quito, pues puedan en un momento determinado en el COE nacional Washington lo vamos a hacer. Washington ¿escuche? lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, como le señalo hoy, vamos a tener esta postura firme. Recordará usted, nosotros planteamos nuestra preocupación sobre el retorno de las actividades educativas. Judicatura, después de las notarías, después planteamos nuestra preocupación respecto del semáforo. Estamos haciendo un acompañamiento. Yo además quiero decirlo esto con verdad. Nadie estaba preparado para la pandemia. Este es un proceso de aprendizaje diario, pero tenemos que estudiar, tenemos que revisar, tenemos que asesorarnos. Es un elemento básico en un momento en donde hay que tomar decisiones que tienen que ver con la vida de la gente. Estas no son cualquier tipo de decisión, son decisiones que tienen que ver con la vida de la gente. Y nuestra obligación, Washington, es cuidar de la vida de la gente. Así que, sin duda, plantearemos nuestra preocupación, exigiremos este tipo de garantías que le acabo de señalar de acuerdo a los criterios de la OMS, de la Unión Europea, que ya han planteado etapas para salir del confinamiento y sobre todo, como le decía hace un momento, a nosotros nos gustaría mucho conocer la postura del representante del Ministerio de Salud. Quisiéramos conocer la postura del ministro de Salud. Esto es fundamental. Sin duda. Un técnico matemático y científico israelí recomienda que 70 días dure el confinamiento social, el aislamiento social. Sería lo más adecuado de acuerdo a la misma evolución de las epidemias y del propio virus. Estaríamos nosotros en el día 45, es decir, si accediéramos a esta recomendación, estamos hablando aproximadamente de 15 días más de confinamiento. Esa sería la recomendación que hace el cuerpo. Washington, si nosotros en nuestro análisis prospectivo creemos que el pico más alto en Pichincha estará entre el 15 y el 18 de mayo, las cifras nos dan. No, tampoco es que nos hemos atrevido a realizar comentarios y sugerencias sin también prepararnos y hacer lo que nos toca como autoridades. Por eso señalo, puede ser que nuestro análisis prospectivo no sea el adecuado, entonces que nos indiquen cuál es en el que ellos se han basado para tomar una decisión como esta. Esto implica mucha seriedad. Yo quiero
finalizar los comentarios respecto de esta etapa señalando algo. Aquí no nos interesa oponernos por oponernos, no nos oponemos, lo único que pedimos es garantías, que nos den información y sobre todo conocer si nuestro sistema de salud está en la capacidad de enfrentar un número de contagios que sin duda Washington, por más responsabilidad, por más que aprendamos a convivir con el virus, por más que usemos mascarilla, por más que evitemos saturación en los espacios públicos, en el transporte público que hoy expresaba la ministra, es obvio que estando expuestos vamos a tener un mayor número de contagios. Bien, pasemos entonces revista a actividades que me imagino ha realizado el COE y la prefectura en estos días. Por ejemplo, la entrega de la canasta solidaria. No sé cómo les está yendo. Ha sido un gran esfuerzo que está llevando adelante la prefectura de Pichincha. ¿Cómo está el tema también de las donaciones internacionales y todo esto que operativamente, pues, evidentemente le preocupa a la población? Washington, yo quisiera compartirles, el día de hoy y ayer hemos tenido jornadas bastante extenuantes y hemos avanzado en algo que para nosotros en este momento es un compromiso. Frente a las dos necesidades, salud y alimento, Pichincha tiene que volverse un granero. Nosotros estamos pensando en la etapa post-cuarentena, en convivencia con el COVID, porque sabemos que aprender a convivir con el COVID. Hemos dado pasos importantes. El día de ayer estuvimos en Cayambe con nuestro alcalde, Guillermo Churuchumbi. Estuvimos con el presidente de la Junta Parroquial de Cangagua, Santiago Tipanluisa, y también vocales de la Junta Parroquial de Ayora, presenciando 2 de las 20 ferias comunitarias que se darán hasta el día domingo. Ferias, Washington, que son un ejemplo de responsabilidad de quienes ofertan sus productos y un ejemplo de responsabilidad de quienes adquieran. Esta va a ser la nueva modalidad para evitar la saturación sobre los mercados. Los mercados son unos focos de contagio y la idea es poder desconcentrar el abastecimiento de productos directamente en los territorios. En la parroquia de Cangagua, en el estadio de Cangagua, en el estadio central, se realizó esta feria en donde los productores pudieron poner a disposición sus productos. ¿Qué tipo de productos? Papa, cebolla, mote, chocho, lechugas, una gama de hortalizas, incluso carne, pollo, en mejores condiciones de inocuidad, manteniendo el distanciamiento, los 2 metros, la fumigación, tanto para los productos, para las carpas, para el estadio, también como la fumigación de las personas que asistían a la feria, todo el mundo con su mascarilla. Realmente unas ferias exitosas hemos comprobado, y este es el trabajo, Washington, de la mesa 6 de los COEs cantonales. Aquí intervienen el MAGAP, Agrocalidad, el gobierno de la provincia de Pichincha y el municipio. Así que estamos haciendo este esfuerzo importante para que podamos salir adelante pensando en que necesitamos juntar los productores a los consumidores, pero manteniendo las normas de inocuidad. Esto hicimos el día de ayer, también estuvimos en nuestro centro de acopio, ayer recibimos algunas donaciones. Yo quiero agradecer muchísimo, hemos recibido fruta, hemos recibido pollo, hemos recibido también productos lácteos. La Fundación Cecilia Rivadeneira estuvo presente ayer en nuestro centro de acopio, acompañó también el trabajo que se ha realizado hoy en el reparto de nuestras canastas. Quiero también, Washington, si me permite, agradecer, muchas gracias a Frugal. Es la segunda donación, vamos ya con 6,000 piñas que se nos ha entregado y que han sido parte de nuestra canasta. Esto es importantísimo, hay una contribución del sector privado que se está sumando a este programa exitoso de nuestras canastas alimenticias. ¿Cómo está el tema de la canasta roja? ¿Qué resultados ha tenido? Washington, lo de la canasta roja, avanzando de manera importantísima. Hemos tenido 7 llamadas de emergencia en las cuales hemos salvado la vida de nuestras mujeres. Hay casos importantes. Mire, Washington, del reporte diario que hago, el acompañamiento. El día de ayer me sobrecogió mucho el caso de una mujer que salió de Salitre
mandó su video cuando había llegado a Yaguachi y ya sus familiares la recibieron. Y mensajes como estos nos emocionan profundamente porque esto no es un juego. La violencia contra las mujeres les puede costar la vida y es inaudito que en el lugar en donde deberían sentirse más protegidas están siendo violentadas ellas y sus hijos. Así que jugando un rol fundamental con la canasta roja, agradecer muchísimo al personal de Guarmi Pichincha que está atendiendo jurídicamente, atención psicológica, contención, y estamos atendiendo casos de Imbabura, de Ibarra, de Guayas. Estamos abiertos para servir al país. Finalmente, un comentario político. Porque, claro, hay una ola de despidos intempestivos brutal, prefecta, y esto no se compadece con la situación actual. Compañeros, periodistas, comunicadores sociales, fábricas que se quedan prácticamente a la gente en la calle, aprovechando la coyuntura, y cuando la Asamblea está por analizar un proyecto que se denomina de solidaridad, de cooperación. ¿Cómo es esto? Washington. ¿Cómo se debe entender esto? Washington, días anteriores yo le comentaba algunas de las recomendaciones que hacía Harari respecto de cómo enfrentar esta crisis mundial, y él hablaba de la avaricia. Es impensable que en un momento tan duro y en una situación no tengamos una corresponsabilidad. Y no tengamos una corresponsabilidad del sector privado, pero tampoco tengamos una respuesta firme y fuerte del Estado. Sin duda es un momento duro, es un momento crítico, pero países que de forma responsable están actuando han planteado salidas como una renta básica unificada, que sería en este momento lo adecuado, el proteger el empleo por sobre todas las cosas, porque además eso nos permite tener una capacidad adquisitiva de la población, también para sostener una economía en recesión, una economía dolarizada. Y Washington, frente a este conflicto de intereses, trabajador y empresa privada, el Estado, le recuerdo al Estado, tiene la obligación de garantizar los derechos de los trabajadores. Sí, mi es perfecta. Le agradezco mucho por haber atendido. Muchas gracias. Gracias, Washington. Un abrazo y un saludo a todos y todas. Mucha fuerza. No nos rindamos, por favor, mantengamos la cuarentena, sigamos haciendo este esfuerzo porque necesitamos mantener a salvo su vida y las de sus familiares. Un abrazo, Washington. Un abrazo igual, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en la tercera emisión de Punto Noticias.